Esposado, ahí lo tienen, y escoltado por la Guardia Civil. Así llegaba esta mañana al juzgado de violencia de género de Arona el presunto asesino de Hayat, la mujer asesinada el domingo en su propia casa donde convive con sus 4 hijos. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Ese hombre lleva desde temprano, desde las 9 de la mañana, ahí en los juzgados, prestando declaración. Vamos hasta ese lugar. Alba Grillo, buenas tardes. ¿Se ha dilatado esa declaración durante toda la mañana? Alba, ¿se ha tomado alguna decisión? Pues por el momento, Paco Luis, no se ha tomado ninguna decisión. El presunto autor de los hechos, este hombre de 44 años, lleva más de 5 horas declarando en el interior de los juzgados de Arona, en el sur de Tenerife. Llegaba a las 9 de la mañana y todavía sigue en el interior del edificio. Si hubiese existido un alejamiento, se hubiese evitado. Posiblemente, fíjense lo que le digo. Así planteaba el fiscal de violencia de género de Las Palmas, Jesús Lomba, la importancia de denunciar la violencia de género porque las órdenes de alejamiento pueden salvar vidas. Lo hacía en su alegato final durante este juicio que están viendo contra un hombre al que se está acusando de asesinar a su exmujer, de la que él era su cuidador. Decenas de personas están siendo llamadas para vacunarse otra vez después de detectarse que una partida completa, 400 dosis de vacunas, rompió la cadena de frío y por lo tanto son defectuosas. Ocurrió en el Centro de Salud de la Casa del Mar, en la capital tinerfeña. Sanidad lanza un mensaje para tranquilizar a esas personas que fueron vacunadas con esa partida. No hay efectos secundarios para la salud, pero las dosis inoculadas no son efectivas y requieren revacunación. Se detecta que había, durante un periodo de tiempo superior al razonable, la temperatura no había sido adecuada para la conservación de las vacunas y por lo tanto ese producto hay que desecharlo. Eliminar el AIEM, que es ese impuesto que se grava del 15% a las papas y cebollas, por ejemplo, que se traen de fuera y otros productos de importación. Es la propuesta de importadores y empresarios del sector en Gran Canaria. Consideran que ese AIEM impide que se pueda rebajar el precio de productos esenciales. Reunión hoy a 3 bandas entre Gobierno Canario, Cabildo de La Palma y también ayuntamientos implicados para hacer seguimiento al plan integral de reconstrucción del Valle de Aridane. Sobre la mesa hay más ayudas para el sector primario, más camas turísticas para impulsar la economía y una nueva entrega de viviendas para familias afectadas por el volcán. Se han entregado 258 viviendas, quedan pendientes por entregar 40. Que están en Breña Baja, que están en estos momentos rehabilitándose y se pretende entregar en el mes de febrero, con lo cual serían 298 viviendas. Y el Gobierno canario que se está planteando actuar de oficio para retirar los restos del franquismo que quedan en algunas ciudades canarias, como es el caso de Santa Cruz de Tenerife. El Ayuntamiento capitalino ha iniciado por su parte un recurso contra ese catálogo que les obliga precisamente a retirar, entre otros, símbolos como el conocido monumento a Franco. No es la nueva sirena para llamar a clase. Miren estas gallinas que son ya virales en las redes porque así se pasean por las aulas y por el campus universitario de Guajara en la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Se han convertido en parte de la comunidad universitaria. Luego las vemos. Y este año no habrá carnaval de Vía de Vegueta. Esta es una de las calles por las que este año ya no podrá bailar la gente porque el Ayuntamiento de Las Palmas se ha visto obligado a suspender este acto por una sentencia judicial. Bueno, luego estaremos ahí. Es pronto todavía para saber si va a llover o no en carnaval, pero lo que sí es seguro es que va a llover más en las próximas horas. Vicky Palma, buenas tardes. Buenas tardes. Las lluvias que hemos tenido hasta el momento se van a repetir también en la jornada de mañana y esperamos que llueva en Lanzarote, en Fuerteventura y en La Graciosa, al menos mañana por la tarde. El viernes también quedarán precipitaciones concentradas principalmente en las islas orientales. El fin de semana el tiempo nos va a dar una tregua.
Bueno, vamos a empezar a las 9 de la mañana. Entraba en los juzgados de Arona, en el juzgado especial de violencia de género, el presunto autor, aquí lo tienen, de Hayat, que es la mujer asesinada, como sabemos todos, el pasado domingo en Adeje, en presencia de más de uno de sus hijos que intentó mediar, defender a su madre. Alba Grillo, volvemos a los juzgados. Llevamos toda la mañana, Alba, esperando una decisión judicial, porque está siendo un intenso interrogatorio. Pues sí, porque el presunto autor de los hechos, ese hombre de 44 años, lleva más de 5 horas en el interior de estos juzgados de Arona, en el sur de Tenerife. Hay que recordar que los hechos, como bien decías, Paco Luis, era a las 9 de la mañana cuando ese vehículo oficial de la Guardia Civil llegaba hasta este punto del sur de Tenerife, en el interior. Este hombre de 44 años que ya pasaba a disposición judicial a las 9 y que aún continúa en el interior del edificio. Hay que recordar que los hechos ocurrían el pasado domingo a media mañana, cuando este hombre presuntamente asestaba 2 puñaladas mortales a esa mujer, a su expareja de 46 años. Lo hacía delante de sus 4 hijos menores de edad. De hecho, uno de ellos sufrió heridas de carácter leve debido a que intentaba ayudar a su madre. En estos momentos, como bien dice, seguimos esperando porque aún no hay una decisión tomada. En lo que llevamos de año, ya en Canarias, esta sería la primera víctima mortal por violencia machista a nivel nacional. Según fuentes oficiales de la delegación del gobierno, ya son 3 mujeres asesinadas en 2023. Como bien digo, Paco Luis, también hay que recontar porque son 1.185 las mujeres asesinadas desde el año 2003. Biogen es el sistema de seguridad integral en caso de violencia de género. Lleva aplicándose en España desde el 2007. Tiene la función de evaluar el riesgo que corre una mujer que está siendo víctima de violencia de género. Desde el inicio se ha recogido información de más de 700.000 casos y se ha evaluado a más de 630.000 mujeres. Es como una gran base de datos de todo el país, de esas mujeres que están siendo víctimas y del que forman parte unos 3.000 agentes. Interior y los responsables de las fuerzas de seguridad analizan ahora la información acumulada en este mecanismo para estudiar los 49 asesinatos machistas de 2022 y el dramático comienzo de año, porque varias de las víctimas estaban incluidas en el sistema. Entendemos que es cierto, es que tiene que volver a revisarse, porque bueno, los hechos nos están diciendo, ¿no? Las estadísticas nos están comentando que algo está fallando. Biogen se activa cuando una persona denuncia un caso de violencia de género en una comisaría. El agente realiza entonces un cuestionario a la víctima que luego introduce en el sistema para que éste otorgue un nivel de riesgo automático. Nos aprecia bajo, medio, alto o extremo. Que algo está fallando, de falta de coordinación, de instituciones, de valoraciones a lo mejor no tan objetivas de los riesgos sino subjetivas, bueno, los indicadores de los riesgos, en qué momento se recogen. A partir de ese resultado y la evaluación de los agentes se toman las medidas. A fecha del 30 de noviembre, más de 73.000 casos continúan activos. Ya se mejoró este sistema en 2019. Al tratarse de algoritmos, vuelve la misma pregunta. Miles de mujeres convivimos diariamente con nuestro maltratador. Si consigue su función o no. Estamos pendientes de esa declaración judicial del presunto asesino de Hayat. Esta es imagen en directo, el coche de la Guardia Civil y la puerta del juzgado por donde saldrá el presunto asesino que, como decimos, ha estado declarando durante toda la mañana. Sobre la propuesta del Ministerio de Interior, porque ha habido mucho movimiento, para avisar, por ejemplo, del riesgo de violencia machista a parejas de agresores fichados previamente en el Biogen, el sistema del que les acabamos de hablar, la ministra de Igualdad, Irene Montero, asegura que es adecuado poner el foco en ellos, en los maltratadores, pero advierte que no hay varitas mágicas para este tipo de violencia. Todo lo que vaya encaminado a proteger a las víctimas lo vamos a defender, y poner el foco en los agresores es muy importante, no solo con esa medida. No hay varitas mágicas, no hay una sola medida que pueda garantizar que vamos a evitar todos los asesinatos, entre otras cosas porque la violencia machista es estructural. No vamos a acabar con la violencia contra las mujeres hasta que no acabemos con el machismo. Estructural, decía la ministra. De hecho, la violencia de género se combate desde las propias instituciones públicas, pero también desde los centros educativos. Desde edades tempranas se coeduca en igualdad y con perspectiva de género. Los profesores son importantes, pero en ese aprendizaje tienen mucha responsabilidad las madres y los padres. Los niños juegan con la pelota,
Las niñas con las muñecas son estereotipos que solo acentúan las diferencias. Si se educa en igualdad, se lucha contra el machismo. Darle una pelota, un balón y ponlo a correr, ¿no? Y un patio grande para que y todos los materiales que él tenga para poderse desarrollar, pero lo mismo igual, idénticamente a una chica que venga con esa tendencia y esas habilidades. Interiorizar un modelo en el que el uso de la violencia es habitual, y ya no hablo solamente dentro de la violencia de género de la pareja, ¿no? También el uso de la violencia en general en las relaciones interpersonales, puede conllevar a que en el futuro repitamos esos modelos. Trabajar la igualdad desde las aulas y arrancar sesgos machistas tanto en los alumnos como en los propios docentes. Los materiales didácticos que usamos en el aula que estén libres de sesgo sexista, y para eso hace falta una revisión de todos esos materiales. Hay que pararse, plantear, observar. 102 feminicidios en Canarias, la punta del iceberg de una realidad de violencia que va más allá de los asesinatos, maltrato que se vive en casa, una batalla que también se libra en la escuela. La Fiscalía va a pedir protección para las víctimas de violencia machista, aunque las mujeres no lo soliciten voluntariamente. Esta es la propuesta de la fiscal de Sala contra la violencia sobre la mujer, Teresa Peramato, una medida que va en línea con las propuestas de las organizaciones profesionales de mujeres que están reclamando eso, más implicación también de los operadores jurídicos. Las políticas deben ser evaluadas desde el punto de vista de la respuesta efectiva y la efectividad en la protección de las mujeres. Cuando una mujer está protegida por el Estado, el riesgo debería ser cero. Sabemos que una de las cosas que está fallando clarísimamente es la valoración del riesgo. Dicen las expertas que en muchos casos la propia situación de violencia dificulta la percepción del riesgo. Por eso ese riesgo, dicen, debe ser valorado por quienes las atienden. Del total de denuncias solo se solicita protección para el 20% de los casos. Es cierto que es muy difícil objetivar en un juicio que ha habido una situación de violencia si ella no quiere declarar, pero también es cierto que podemos dar la protección, porque para eso estamos ante un delito que es de oficio. La Fiscalía pedirá protección para las víctimas de la violencia machista, incluso aunque ellas no lo soliciten, una medida que aplauden las organizaciones profesionales de mujeres. En lo que no están de acuerdo es en la retirada de financiación para servicios como las casas de acogida y los programas de asistencia jurídica. Y vemos con mucha preocupación, no solamente nosotras, sino que también lo ha dicho el informe Grevio de evaluación del Convenio de Estambul, que organizaciones que disponen de servicios de atención a las víctimas están teniendo dificultades financieras para mantener la atención de estos servicios. Se ofrecen al Ministerio de Igualdad para retomar el camino de consenso que concluyó en las políticas contra la violencia machista. Precisamente el fiscal de violencia de género resaltaba esta cuestión de la que estamos hablando en el juicio contra un hombre que está acusado de asesinar a su exmujer, que además tenía demencia. Explicaba el fiscal las dificultades que tenía hasta ahora la Fiscalía, por ejemplo, para actuar cuando las víctimas se niegan a declarar o, como en este caso concreto, la mujer estaba incapacitada para testificar. Estamos hablando de un caso del año 2020. Es una situación crítica que nos encontramos nosotros diariamente en los juzgados de violencia. Si hubiese existido un alejamiento, se hubiese evitado. Posiblemente, fíjense lo que les digo. Pero no ocurrió así. Las dos denuncias realizadas, una por la víctima cuando mantenía aún sus facultades y la otra por el propio agresor, fueron archivadas. Es un problema que nos encontramos frecuentemente de las personas mayores afectadas por este tipo de que o bien no son capaces de declarar o no tenemos la prueba, la evidencia suficiente. Antes de este alegato final, las forenses descartaban la teoría de un arrebato por estrés que planteaba la defensa. Él podía recordar perfectamente lo que había pasado, lo que había sentido y nos lo contaba. Esto no suele suceder en personas que no se encuentran en su juicio, que no tienen capacidad de juicio o que se encuentran gravemente alterados su psiquismo. Y pese a las disculpas del propio acusado, lo siento mucho, le pido perdón a todos y a todas. La acusación era contundente. No puede haber acto de amor cuando se quita la vida. El jurado deberá decidir ahora si se trata de un asesinato con el agravante de género o de un homicidio como pide la defensa.
Un juzgado de Cartagena, en Murcia, ha condenado al director de un diario digital a 3 años de cárcel por publicar fotos de la violación de la manada, lo recordarán. Además de este delito contra la identidad e integridad moral, la sentencia dicta que el periodista publicó datos personales de la víctima, como su nombre completo e incluso el DNI e incluso su propio domicilio. El acusado también tendrá que indemnizar a la perjudicada, que es la víctima, con 15.000 euros. Bueno, estamos en el ámbito judicial, pero ya hay presidente también del Alto Tribunal, del Tribunal Constitucional. Los magistrados en el órgano de gobierno ya renovados, Silvia Mascareños, han decidido por la candidatura de Pumpido. Por la mínima, pero Cándido Conde Pumpido ya es oficialmente presidente de este tribunal. Arranca así una nueva etapa en el Constitucional que en las próximas semanas deberá decidir sobre cuestiones tan importantes como la ley CELA o la ley del aborto, y lo hará con una nueva mayoría progresista y teniendo enfrente al que fuera fiscal general del Estado y magistrado del Supremo, la opción preferida del Gobierno. Durante los próximos 2 años y medio, Cándido Conde Pumpido será el nuevo presidente del Tribunal Constitucional. Inmaculada Montalbán ocupará la vicepresidencia. El exfiscal general del Estado partía como favorito y mediante voto secreto su elección es ya oficial. Se esperaba que el voto de la nueva magistrada progresista, María Luisa Segoviano, pudiera decantar la balanza a favor de uno o de otro, partiendo de la hipótesis de que los 4 magistrados conservadores votarían a María Luisa Balaguer, con un perfil alejado del foco de los partidos políticos. Finalmente, la veteranía de Conde Pumpido y la apuesta favorita del Gobierno ha logrado 6 de los 11 votos posibles. Se rompe así la norma no escrita de la alternancia entre un presidente progresista y uno conservador, y por primera vez, además, presidente y vicepresidenta son progresistas. Nos vamos hasta La Palma porque la reconstrucción en la Isla Bonita celebra hoy una reunión de alto nivel entre todas las administraciones implicadas. Javier Sánchez, se ha prolongado toda la mañana esa cita. Cuéntanos, ¿qué se ha decidido? Pues esta cita se ha iniciado con una comisión de vivienda en la que se sigue buscando pues esas alternativas para poder facilitar el regreso o al menos la búsqueda de suelo para que las personas que perdieron sus viviendas puedan volver a tener esas nuevas casas. Una situación que después posteriormente se irá alargando con ese plan integral de reconstrucción del Valle del Lidán, donde ya ha estado presente el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, de forma más directa, y donde se trata de buscar pues ese suelo donde se pueda volver nuevamente a construir, aunque evidentemente este trabajo se va a extender durante las próximas semanas, y es que se espera tener ya este decreto ley aprobado en Consejo de Gobierno durante el mes de febrero. De esta manera lo ha querido anunciar. También se trabaja en otro decreto ley, en este caso va a tener un carácter agrícola y es para dar a conocer aquellos espacios donde se va a poder ir recuperando pues ese espacio de cultivo en la zona sobre todo afectada por el volcán. También ha recordado el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Balbuena, que algunas de estas zonas hay que recordar que se levantan entre 5, 10, 15, 20 metros y que son espacios donde ahora mismo no se va a poder llevar ningún tipo ni de reconstrucción de carácter residencial ni tampoco de carácter agrícola, al menos durante los próximos años. También ha querido Ángel Víctor Torres recordar que hay un compromiso fijo de que esos 30.000 euros que se comprometieron durante el año 2022 se van a poder entregar a los afectados en un breve periodo de tiempo. La Palma ha recibido 605 millones de euros, 264 de ellos para vivienda, que sigue siendo una prioridad en la isla. Se han entregado 258 viviendas, quedan pendientes por entregar 40, que están en Breña Baja, que están en estos momentos rehabilitándose y se pretende entregar en el mes de febrero, con lo cual serían 298 viviendas. Y más de medio millar de familias con ayudas de alquiler. El mayor escollo es el que generan las propias coladas, que en algunos casos impiden reconstruir en el mismo lugar. Si hablamos a zonas con espesores de más de 20 metros, hablamos ya de varias décadas hasta que se pueda enfriar. Por lo tanto, tenemos que dar una respuesta que nos está demandando la mayoría de los afectados, a corto plazo.
Y corto plazo significa que no podemos esperar al enfriamiento de la colada. Se prepara también otro decreto ley para el sector primario y recuperar fincas y cultivos arrasados, aunque se quiere ir más allá. Dar soluciones en la isla a la instalación de industria pesada, como que también podamos tener mayor número de camas turísticas para afrontar el futuro con mayores oportunidades. El próximo 20 de enero se celebrará una reunión con el ministro de Presidencia y los vecinos para avanzar en la reconstrucción. Bueno, parte de las ayudas van destinadas a la reconstrucción del sector turístico en La Palma. Hablando de turismo, Gran Canaria está preparando su estrategia de cara a Fitur, que se celebra la Feria Internacional de Turismo la próxima semana en Madrid. La isla quiere recuperar las cifras prepandemia tras un año de lenta recuperación. Con los datos, Beatriz García. Gran Canaria cierra el año con casi 3.300.000 visitantes internacionales. Sobre todo tira de este dato los últimos meses del año en los que ha habido menos incertidumbre. De hecho, en diciembre, por ejemplo, pasaron por el aeropuerto de Gran Canaria casi 400.000 pasajeros, una cifra algo superior a la de diciembre de 2019. Aún así, Gran Canaria es la isla que peor se recupera tras la pandemia, según el Cabildo de Gran Canaria. Esto es por las particularidades del mercado, sobre todo nórdicos y alemanes, que son más precavidos. Dicen que aún así el gasto ha sido un 30% superior y de hecho esa es la filosofía que quieren llevar a Fitur, apostar por un turismo de calidad y sobre todo quieren enganchar a ese turista nacional. De cara al verano, dicen las previsiones son buenas, quieren mejorar incluso ese 70% de ocupación con los que acababa el año. Una conectividad, sobre todo ahora que llega Fitur con el mercado, con la península ibérica, con 23 ciudades, un récord histórico. Nunca Gran Canaria ha estado tan bien conectada y auguramos pues tener un buen verano para Gran Canaria. La Gomera cierra 2022 con un 95% de ocupación, superando las cifras de 2019 anteriores a la pandemia, con un turismo centroeuropeo que llegó con mucha fuerza desde octubre y ha permitido alcanzar picos del 100% durante las últimas semanas, especialmente beneficiado el sector alojativo extrahotelero, ya que se trata de estancias largas de unas 2 semanas, superando la media de Canarias, y según los profesionales del sector turístico, estas cifras podrían prolongarse hasta el mes de abril. Superando el 95% y rozando el 100% de ocupación turística, La Gomera logra recuperar cifras de prepandemia. Con un turista centroeuropeo que extiende su estancia a las 2 semanas. Tenemos una media de ocupación algo superior a la de Canarias, puesto que en La Gomera prima la planta alojativa extrahotelera. Beneficiando también al sector hotelero tradicional. Una ocupación media anual del 85% y en algunas fechas como Navidades pues siempre hemos tenido un poquito más de ocupación. Y las empresas de servicios han notado esta recuperación turística. Después del COVID hemos sufrido mucho, pero no se puede quejar. El año pasado, más bien también el verano, ha sido muy bien. Algunas empresas de alquiler de vehículos han llegado a tener toda su flota en la calle. El año ha sido genial. De hecho, nos hemos quedado sin coche. Con turistas que repiten vacaciones en La Gomera desde hace 40 años. 40 years ago. Y otros que prolongan durante varias semanas su tiempo de descanso. For 3 weeks more. Según las estimaciones del sector, estas cifras de ocupación podrían prolongarse hasta primavera. Pues de turismo se ha hablado también en Fuerteventura, en la convención nacional que celebra el Partido Popular sobre este sector, un encuentro con agentes para trasladarles su compromiso con la industria y dar a conocer las medidas y acciones que pretende llevar a cabo en ese ámbito. Los populares han dejado claro su rechazo a la ecotasa. La actividad turística es presente, es futuro, es empleo, es riqueza, es desarrollo, es España. Porque turismo es España y por tanto lo que nos corresponde a los dirigentes públicos es ordenarlo y potenciarlo, no limitarlo. Quieren imponer un nuevo impuesto, esa ecotasa o tasa turística al turismo en Canarias, algo que nos van a encontrar de frente. Eliminar el AIEM, ese impuesto sobre el 15% que grava, por ejemplo, las papas y cebollas que se traen de fuera y muchos otros productos de importación. Esta es la propuesta concreta de importadores y de empresarios del sector en Gran Canaria. Consideran que este AIEM impide que se pueda bajar, por ejemplo, el precio de muchos productos esenciales.
Para bajar el precio de productos como las papas o las cebollas, algunos importadores tienen una propuesta clara y directa. Nosotros abogamos para que este impuesto, el AYEN, desaparezca, pero de inmediato. Es un golpe sobre el AYEN, el arbitrio insular para la entrada de mercancías. Su función es proteger la producción local, por ejemplo, la papa o cebolla del país. Es como una protección que tiene. Una protección frente a las de fuera del archipiélago más baratas. Estos importadores señalan que es un impuesto que se aplica incluso cuando no hay producción en las islas. Se grava haya o no haya. O sea, ahora mismo no tenemos cebolla, se está aplicando ese 15%, a pesar que cuando se produce quizás el tema de cebolla son 2-3 meses al año. Reconocen, eso sí, que en estos números que no dejan de subir en los mercados hay otros gastos que también aumentan el precio. Semilla, el doble de caras del año pasado, los abonos, el doble de caros que el año pasado, los sulfatos, el doble. ¿Cuál es el límite? De momento no hay respuesta a ese límite, aunque estos importadores tampoco ven necesario que se intervenga el mercado. Esto no estamos hablando de Cuba, no estamos hablando de Venezuela. Y que así se intente contener los precios. La bonificación total del 100% al transporte en guaguas y tranvía ha traído nuevos usuarios. Desde el 1 de enero, cuando entró en vigor, Canarias es la comunidad en la que más ha subido de toda España, a niveles proporcionales, el número de viajeros, un 21%. Esto tiene varias lecturas, según se mire. Algunos sindicatos denuncian que la masificación en el transporte público está provocando problemas, por ejemplo, en islas como Tenerife. Con el inicio del año, Canarias estrenaba la gratuidad del transporte público y con ella las solicitudes de abonos mensuales se han multiplicado. Una situación que, según la representación de la Unión Sindical Obrera en TITSA, está saturando el servicio de guaguas en Tenerife. En el sur llevamos meses sufriendo la falta de guaguas y conductores en todos los viajes prácticamente, ya en hora punta cuando empiezas después de las 9 de la mañana, todos los servicios masificados, imposibilidad de cumplir los horarios, en casos imposibilidad de recoger gente porque baja full. Los conductores denuncian también la situación que tienen que vivir a diario con los pasajeros. Casi todos los viajes es raro que no te insulten. Incluso ya hay pasajeros que se te meten y te bloquean las puertas. Entre los usuarios, eso sí, diversidad de opiniones. Tampoco noto mucha más gente, lo que habría que reforzar, poner a lo mejor un par de guaguas más. Viene a lo mejor del aeropuerto y se quedan en tierra. Pues la 450 el servicio se retrasa, no siempre tienen puntual. Desde el Cabildo aseguran que se está trabajando para dar solución a la saturación en los servicios. De aquí al resto del año, pues a medida que vaya pasando el tiempo, iremos incrementando gradualmente a raíz de unas 20 guaguas mensuales y conductores, el número de guaguas que tenemos disponibles. Estos días, con el regreso de la actividad lectiva y laboral, se empezará a estudiar la incidencia de la medida en la isla. El Partido Socialista no va a participar en una moción de censura contra el presidente del Cabildo de la isla, Sergio Lloret. Para los socialistas, una vez aprobados los presupuestos insulares, dicen, no hace falta un nuevo gobierno que genere inestabilidad. Por cierto, que el secretario de los socialistas majoreros culpa de toda la situación actual en Fuerteventura al PP y a Coalición Canaria. Lo que vamos a aportar y pedir al presidente actual del Cabildo es que cada organización política, en este caso el Partido Socialista, Coalición Canaria, Partido Popular y Podemos, aportemos un consejero al Consejo de Gobierno para dar seguridad sin cobrar, simplemente para que dé seguridad y se terminen los expedientes que los funcionarios tramiten. Si no hubieran habido presupuestos, pues probablemente estaríamos hablando de otra propuesta. Un apunte más en la agenda política, porque la agrupación herreña independiente va a concurrir en solitario, lo harán a las próximas elecciones autonómicas y municipales. No irán, por tanto, bajo el paraguas de Coalición Canaria, con el que ha compartido grupo parlamentario en esta legislatura. Es una decisión que no ha impedido Coalición Canaria y con la que la agrupación pretende volver, dice, a los orígenes desde una óptica enteramente herreña, sin ningún condicionante externo. Aseguran que necesitan un estímulo extra y que a partir de ahora ponen el cuentakilómetros a cero. Pero también hay que entender que en todo este tiempo también la agrupación herreña independiente ha mantenido su independencia. Nunca Coalición Canaria ha interferido en los órganos de decisión de la agrupación herreña independiente y la verdad que la decisión no tiene nada que ver con que tengamos mala relación con Coalición Canaria, tiene que ver con los intereses de la agrupación herreña independiente. Y la ex portavoz y consejera de Sí Podemos en el Cabildo tinerfeño, María José Belda,
ha decidido quedarse en la Corporación Insular, como no, adscrita. Belda da ese paso tras denunciar violencia política de sus propios compañeros de partido. Belda anunció en octubre que no estaría en Podemos para los comicios de mayo. Se ejerce sobre las mujeres que estamos dentro del mundo de la política por la razón de ser mujeres, ¿no? Y después ha habido siempre una sutil invisibilización de mi trabajo a través de las redes que ya se ha convertido en totalmente explícita, ¿no? Como estaba diciendo, a partir de octubre. En los últimos días se han registrado distintos picos de saturación en las urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria. Según los propios enfermeros, también lo han contado los pacientes. Rubén Castellano, la dirección, por su parte, del centro hospitalario, ha activado todo un plan de contingencia. Rubén, ¿qué está pasando ahora mismo en las urgencias? Cuéntanos. Pues ahora mismo total normalidad en la recepción de nuevos pacientes, aunque si bien es cierto que, como dice, se ha activado un plan de contingencia para agilizar la entrada de nuevos pacientes, sobre todo por un repunte de casos de gripe y COVID y un aumento en la presión asistencial. Según nos cuentan pacientes y enfermeros, hay camillas en los pasillos y boxes de hasta 8 pacientes. De hecho, hay enfermeros que dicen haber llegado a casi el punto de desborde estos días y preocupan las próximas semanas, ya que puede producirse un repunte de casos. Pero de momento, ahora mismo, en el servicio de urgencias del Hospital Insular hay total normalidad. De hecho, le hemos preguntado a los familiares de pacientes si han tenido algún problema y nos dicen que no han tenido que esperar mucho. Fue llegar, coger los datos y enseguida lo llamaron. Es que ni sentarnos, porque según nos íbamos a sentar lo llamaron, la verdad. Sí se nota ahí en los pasillos, se nota un poquito de gente, un poco de saturado eso un poco. Un rato hay que me ingresaron a mi hija y me fui para casa y volví hoy por cerca del mediodía otra vez y ahí estamos esperando a ver si le dan el alta ahora. Pues un error en la cadena de frío ha obligado a tener que desechar hasta 400 dosis de vacuna de COVID-19 en el centro de salud de la Casa del Mar, que está en Tenerife. Atento si usted se vacunó en ese centro de salud, porque Sanidad va a programar volver a vacunar a unas 200 personas afectadas. Eva Trujillo. Alrededor de 200 personas que recibieron la dosis de la vacuna de la COVID en este centro de salud de Anaga, ubicado en la Casa del Mar, van a tener que volver a repetirse esa vacuna. Desde Sanidad nos confirman que la cadena de conservación de varias dosis, de un lote en concreto, ha sido rota. El motivo es que la temperatura de las neveras estuvo por encima de lo recomendado para su conservación, pero también tranquilidad porque nos confirman que la salud de esas personas afectadas no corre ningún riesgo. Simplemente tendrán que volver a vacunarse para lograr la inmunidad. Se detecta que había, durante un periodo de tiempo superior al razonable, la temperatura no había sido adecuada para la conservación de las vacunas y por lo tanto ese producto hay que desecharlo. Eso no significa que las personas que se han puesto esa vacuna, lo que se han puesto es agua, es decir, un producto que no sirve para protegerla. Bueno, por cierto, que hablando de esto, en Canarias es la comunidad autónoma con la menor tasa de cobertura vacunal contra la COVID de las dosis de refuerzo entre la población mayor de 70 años. Por eso, Sanidad ha recordado la importancia de vacunarse con estas dosis. Somos la comunidad con mayor tasa de contagios por COVID de toda España y a pesar de ello somos el territorio con menor cobertura vacunal en su segunda dosis en la población más vulnerable. Hoy una nada más, la de la gripe, otro día la del COVID. Tenía mis dudas y sigo teniéndolas, pero bueno, sé que vacunarse se puede vacunar. No tuve la COVID. Y desde que me pusieron la vacuna, pues aquí. Es la respuesta más común dada, por ello desde el Servicio Canario de Salud invitan a la vacunación ante la previsión de que se incremente la incidencia. Falsas creencias que tenemos de si hemos pasado la enfermedad no me tengo que vacunar, hay que volverse a vacunar, incluso habiéndose vacunado anteriormente, incluso habiendo sufrido esa infección. Reforzamos con una vacuna en la que tiene incluida esa variante de Omicron y garantizamos pues esa disminución de complicaciones y fallecimientos. Con la llegada de enero
pero han aumentado los casos de gripe, neumococo y otras infecciones. Estar vacunados es la mejor protección. Esa presión asistencial, ese aumento de pacientes en UCI, esos ingresos, pues efectivamente la herramienta que tenemos es la vacunación, y sobre todo no la vacunación, sino conseguir coberturas elevadas. Porque la respuesta del sistema inmune disminuye con el tiempo. El año pasado el gobierno canario dio a conocer el catálogo completo de vestigios franquistas que tenemos en Canarias. Solamente en la capital tinerfeña, en Santa Cruz, hay actualmente 79. El Ejecutivo está dispuesto a actuar de oficio en la capital tinerfeña para retirarlos. Marta Cairós. Este es el monumento franquista más representativo de la capital tinerfeña y el primero que el gobierno de Canarias retiraría si finalmente pudiera actuar de oficio. Desde que se diera a conocer el catálogo de vestigios franquistas de las islas en febrero del año pasado, ninguno de los 79 símbolos que hay en esta ciudad han sido retirados. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ya se ha pronunciado al respecto. En un primer momento criticó y rechazó que en dicha publicación solo se hiciera alusión a los símbolos de esta ciudad, y ya ha anunciado que sus servicios jurídicos están trabajando en un recurso con la intención de invalidar este catálogo. Nosotros no entramos a discutir concretamente el contenido del catálogo, sino que estamos hablando de un tema absolutamente de forma en el que se pone el foco en un solo municipio. Esa retirada de los vestigios se tenía que haber hecho hace muchísimos años, cuando se aprueba por primera vez en el año 2007 una ley de memoria histórica. No se hizo y por tanto todo mes y todo año que pasa es un retraso que yo creo que es inaceptable en cuanto a la consideración con las víctimas. Más asuntos. Ray Cazorla, el empresario canario acusado de estafar varios millones de euros, ha muerto en su domicilio de Ciudad Real a los 44 años. La Policía Nacional, que ha confirmado el hallazgo del cuerpo, ha abierto una investigación y se ha activado el protocolo por muerte en circunstancias extrañas. El cuerpo de Cazorla guarda en el Instituto de Medicina Legal, pendiente de la autopsia para determinar las causas de la muerte. Cazorla y 2 personas más de su entorno aglutinan más de una decena de denuncias por estafa. Y desde hace años un parque infantil de La Frontera, en El Hierro, presenta varios daños. Además requiere ser adaptado a la normativa de seguridad europea. Ahora el Ayuntamiento saca a licitación las obras para la remodelación y la mejora de este espacio. Aridian Marichal. Daños en las estructuras, también falta de mantenimiento y barreras arquitectónicas son algunos de los problemas que presenta este parque que se encuentra al lado del colegio y del Ayuntamiento de La Frontera. Ahora el consistorio saca adelante un proyecto para acondicionar todo este espacio, adaptarlo además a la normativa y contar con entradas accesibles. Una vieja reivindicación para contar con un espacio adecuado para la población infantil en este municipio. Somos conscientes desde luego desde el principio de la legislatura que este parque necesita una mejora. Adaptarlo no solo a la normativa, sino quitar barreras arquitectónicas, quitar la arena, modernizarlo, adaptados para personas con algún tipo de discapacidad. Miren y escuchen, porque estas imágenes que están viendo se han grabado en el campus de Guajara, en la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Curiosas como mínimo porque son varios ejemplares de gallinas de granja, que además cantan muy bien y que campan a sus anchas por pasillos e incluso las aulas. No es la primera vez que esto ocurre. En las facultades de Medicina y Enfermería también han visto gallinas. Los vídeos se han hecho virales en redes sociales, se suben a las barandillas e incluso sobre las mochilas de los alumnos. Comenzaron a deambular por el césped de los exteriores de la biblioteca, pero ya se han convertido en parte de la comunidad universitaria. En Lanzarote, varias asociaciones de pescadores hasta surfistas de La Santa están mostrando su total rechazo a la ubicación del emisario de la nueva desaladora. La Consejería de Agricultura plantea ubicarlo para mejorar el regadío de los agricultores del municipio de Tinajo. El Ayuntamiento también ha ofrecido otros planes, otras alternativas. La Consejería de Agricultura tiene proyectado construir la nueva desaladora de La Santa cerca del albergue del pueblo, pero lo que molesta a los vecinos está bajo tierra. Estamos muy a favor del proyecto porque es muy beneficioso para la zona, pero la ubicación del emisario nos parece un auténtico disparate. Un proyecto necesario para que los agricultores de la zona noroeste de la isla puedan regar sus cultivos. Nosotros estamos contra los agricultores, nosotros estamos a favor que haya agua. Lo que hace falta es
Información bastante. Piden a la consejería que tengan en cuenta otras opciones. El Centro del Gobierno Canario, que eso está aprobado y eso como viene de fuera, ese dinero o lo cogemos ahora o no se coge. Desde el ayuntamiento quieren transmitir un mensaje de tranquilidad. Se quede tranquilo todo el mundo que el emisario no se va a hacer ahí, se hará por pozo de filtración o en otra zona, pero ahí no. La ubicación del emisario en esta zona podría afectar a la diversidad marina de la que viven muchas familias. El único banco que tenemos nosotros y de SOE y dentro del lago que entra el pulpo y sale, hay langostinos, hay de toda clase de pescado. Si los meten eso hay. En caso de que no se tengan en cuenta sus peticiones, los vecinos se plantean convocar una concentración en las próximas semanas. La comunidad latinoamericana es muy amplia aquí en Canarias y en El Hierro se ha creado un nuevo colectivo, es una asociación para asesorar a todas las personas que llegan desde cualquier país latinoamericano. Se van a organizar actividades de formación y también se les va a fomentar y ayudar en todos los procesos burocráticos que necesiten para convivir con nosotros. Además, están luchando para que los consulados sean itinerantes y así evitar el traslado a las islas capitalinas para gestiones administrativas. Los problemas del papeleo es completamente diferente en Venezuela, en Cuba, en cualquier otro país de Latinoamérica. Entonces darles esa facilidad, esa asesoría, si van a hacer una actividad específica que necesita ciertos papeles especiales, saber qué se va a presentar, saber cuál es el trato con la administración pública. Este año el programa del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria va a sufrir alguna modificación respecto a otras ediciones anteriores. Lucía Llanes, el Carnaval de día en Vegueta, uno de los eventos, por cierto, más multitudinarios, no se va a celebrar. Efectivamente, este año no se celebrará el tradicional Carnaval de Día de Vegueta. Hace unos meses algunos vecinos denunciaban la falta de descanso y las molestias que les provocaba esta fiesta. Y en julio de 2021 una sentencia judicial les dio la razón, obligando al Ayuntamiento capitalino a cambiar la ubicación. Por eso este año se va a hacer en el Parque de Santa Catalina. Esta es una decisión que no ha sentado bien a los empresarios del barrio, que estiman unas pérdidas de unos 100.000 euros. Este año no veremos a ningún Darth Vader por las calles de Vegueta. La denuncia de unos vecinos obliga a desplazarlo a otro lugar de la capital. Ruidos de todo tipo, música con unos niveles que alteran lo permitido, ruido de la gente, no se podía vivir, no se podía transitar por las calles. Estos eventos tan multitudinarios se tienen que hacer en un sitio donde no se atienden las condiciones de vida de los residentes. Este año tocará bailar en Santa Catalina. Evidentemente, siempre en un proceso de negociación tienes que salvaguardar fundamentalmente el derecho al descanso de los vecinos, ¿no? Y eso es lo que vamos a intentar para que siga habiendo carnavales de día y carnavales de noche. Buena noticia para los vecinos, pero mala para los empresarios. La noticia es totalmente devastadora. El carnaval nació en Vegueta. Dejar a Vegueta fuera del carnaval es una auténtica barbaridad y a la población le gusta disfrutar el carnaval en su casco histórico. Que no podemos entender es un carpetazo y punto. No nos han dicho absolutamente nada por parte del ayuntamiento, ni tampoco se han sentado con nosotros en ningún momento a hablar del tema y a barajar posibilidades. Un carpetazo que ha hecho que este año las mascaritas tengan que abandonar Vegueta. Bueno, vamos con un adelanto de la crónica deportiva. Natalia Cuellar, la Unión Deportiva está celebrando la alta médica de Kirian Rodríguez, tratado de un cáncer en los últimos meses. Una gran alegría, Paco Luis, aunque todavía habrá que esperar para volver a verle jugar. Ahora lo que le toca es centrarse en su puesta a punto deportiva y en recuperar la condición física para competir. El club tendrá que confirmar antes de final de mes si le da la ficha. Y hoy la cosa va de goleadores. Hablaron en sala de prensa Marc Cardona, máximo realizador amarillo con 6 tantos, y Enrique Gallego, Pichichi, el Club Deportivo Tenerife, con 4. Ambos coinciden en que su trabajo va más allá de anotar. Probablemente esté ante su mejor momento. Félix Hernández, presidente del Lenovo Tenerife, habla para Televisión Canaria de su plantilla, de los objetivos y de los retos que se presentan a corto plazo para los aurinegros. Enseguida a Paco Luis le escuchamos. Gracias, Natalia. Enseguida los deportes. Antes le ponemos banda sonora al final de este informativo con la banda irlandesa U2, que anuncia nuevo disco recopilatorio con 40 canciones reinventadas. Anoten la fecha porque es el 17 de marzo, día de San Patricio, como no podía ser de otra manera, patrón irlandés, el día del lanzamiento de este nuevo proyecto musical, Songs of Surrender, con los mejores éxitos del grupo. Música de U2 para despedirles. La próxima cita con informativos a las 20:30. Hasta mañana, tengan buena tarde.